Pues buenas noches, hoy se nos ha hecho de noche. Bienvenidos otra vez al miércoles de oración. Vamos a proseguir hoy con el capítulo 6 del libro de la oración de la hermana White. Vais a ver que es un capítulo rompedor, es un capítulo para preparar corazones. Por lo tanto, estemos muy atentos, porque yo personalmente me he visto identificado en muchísimos de los textos. Antes de nada, por eso, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque has proveído para que hoy podamos presentar esta conferencia. Gracias, Señor, por todos aquellos que han podido escuchar esta serie de conferencias y sus corazones han sido tocados respecto a la oración y han estudiado y han profundizado en esta relación que debemos tener contigo. Gracias porque cada día nos das la posibilidad de estar contigo en Cristo. Ayúdanos a conocerte mejor y a perfeccionar nuestro carácter día a día, con la ayuda del Espíritu Santo, oh Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo para el bien de todos aquellos que pueden escuchar. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir en esta parte 6, comenzando con un texto bíblico, como tenemos por costumbre. Vamos a leer Esther 4:16. Recordemos que Esther, una vez es hecha reina, ella es judía, se ve envuelta en una situación peligrosa. Se emite un edicto por el cual un cierto día todos los judíos han de ser eliminados. Y Mardoqueo, pariente suyo, creo que es su tío, si no recuerdo mal, le insta a que vaya ante el rey y solucione el problema. Esto en aquellos tiempos era una osadía. Presentarse ante el rey sin que él llamara era incluso motivo de muerte. Y la reina solo podía presentarse si también pues era requerida para ello. En esto que Mardoqueo le recuerda. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá de alguna otra parte respiro y liberación para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Fijaros que le está diciendo Mardoqueo. Si no es por ti, será por otro, pero se va a cumplir. O sea que si tú estás en el tiempo adecuado, en el sitio adecuado, debes hacer el trabajo que te toca hacer. Si no lo haces tú, otro lo hará. Pero nos interesa que estar involucrados, están implicados en el trabajo de evangelización, del mensaje para ese tiempo. En ese momento le tocaba a Esther un mensaje. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Fijaros la referencia al 3 otra vez. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey.
aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esto es obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley de Dios antes que la ley del hombre. Fijaros, dice, ayunad por mí. Elena White, en su libro que ahora no recuerdo y no he apuntado, disculpadme, creo que es una matutina. Bueno, ya si de caso a alguien le puede interesar, yo se lo puedo enviar. Dice, la crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios. Fijaros que no es solo ayunar, sino que ya Elena White nos muestra cómo aquello era una comunión con Dios. ¿Y cómo se está en comunión con Dios? En oración. Comulgar con alguien es, dice la definición, estar en pensamiento y de corazón con alguien, con el mensaje de esa persona, con lo que esa persona piensa. Pues en comunión con Dios es eso, estar con Él, en Él. O sea que se pone en las manos de Dios ¿ante qué? Ante una situación desesperada. O sea, ahí no había más que por fe plantarse ante Dios y decir, esto es lo que hay que hacer. Pues por fe tiro hacia adelante. Aunque todo lo veía negro. Todo estaba perdido. Pero cuando toca hay que moverse. Indicó a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea que, como un ejemplo de oración de fe, nos sirve para introducir el tema de hoy. Un tema que vais a ver que os va a enseñar, os va a recordar situaciones que habéis vivido seguro que quizás hoy, o la última semana, o en el día a día. Y que quizás nosotros pues pensamos que es que no tienen solución, que es una cosa que nos van a perseguir por siempre. Vamos a ver cómo Elena White nos muestra esto. Antes de nada recordar la frase estrella de este taller, orad en todo tiempo. Es decir, estad siempre en el espíritu de oración. Y entonces estaréis listos ¿para qué? Para la venida de vuestro Señor. Haciendo referencia a esto, recordar que el edicto que se muestra en el libro de Esther, el edicto en el cual un día concreto todos los judíos son condenados a muerte, Elena White nos muestra que es una relación directa con ese momento de la ley dominical en el cual habrá un momento en el que un día concreto será elegido para eliminar al pueblo de Dios. Por lo tanto, estudiemos el libro de Esther porque está lleno de connotaciones que nos va a hacer entender cuál es nuestro papel hoy, aquí. Y fijaros cómo ella se prepara en oración, en comunión, en ayuno, para presentarse y de hacer lo que tiene que hacer. Antes de nada vamos a empezar con una cita del Deseado de todas las gentes que un amigo me recordó. Gracias, Wallace, por el mensaje que me enviaste, porque es perfecto para el día de hoy, como vais a ver más adelante. Dice, debían hacer su preparación día tras día, al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Vamos a ir viendo cómo la oración y la fe están conectadas. No puede haber una sin la otra. Vamos a ver cómo Elena White nos va a recordar también en el libro de hoy, en el capítulo de hoy, que no se puede entender una cosa sin la otra. Muy bien, seguimos. Y sin más preámbulos vamos a comenzar el capítulo 6 del libro La oración de fe. Dice así: la oración es el medio ordenado por el cielo para vencer el pecado. Fijaros,
La oración es el medio ordenado por el cielo para vencer el pecado. Más claro no puede ser. ¿Queremos vencer el pecado? Pongámonos en oración. Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Fijaros que, en pocas palabras, lo que nos está definiendo aquí ya. A veces nos ponemos en la cabeza, tenemos que guardar la ley, hacemos esto, esto y esto y esto. Pero quizás no lo disfrutamos, no lo hacemos con la paz y la alegría que debería ser. ¿Por qué? Aquí nos lo explica. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Por lo tanto, no vale solo con tener fe, hay que ejercer fe. Por lo tanto, ¿qué es? Llevarla a cabo, vivir la fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa o en un desierto reseco, o sea, sufriendo ahí para guardar los mandamientos, y expresan esa imagen ante los demás. Demandan poco cuando podrían pedir mucho. Evidentemente está hablando de pedir a Dios, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Fijaros cómo se relaciona directamente la felicidad con la obediencia. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra o cualquier otro don que Él ha prometido, y la promesa es: se os dará. Dios desea hacer grandes cosas por nosotros. Nuestra parte consiste en orar y creer. Y dices, ¿ya está? Parece sencillo. Sencillo es, lo que no es fácil, es muy diferente. Debemos practicar la oración para conocer más a Dios. Y aquí veremos cómo está en situaciones en las cuales no nos viene bien, no nos apetece. ¿Por qué? Porque si creemos que orar nos va bien, nos va a ir bien. Porque lo vamos a hacer, ¿por qué? Por fe. Y todo se junta. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Fijaros, velad en oración. Por lo tanto, vigilad, estad pendientes de las cosas, pero en oración. Volviendo otra vez al espíritu de oración constante. Recordad que somos colaboradores de Dios. ¿Qué estuvimos explicando la semana pasada? ¿Recordáis? Que éramos colaboradores con Dios de la divinidad. Estamos participando de la divinidad. Aquí nos lo corrobora Elena White. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son solo una forma. O sea, orar por orar. En cambio, si nosotros vivimos esa oración que hemos practicado, veremos que será una prueba que vamos a superar, porque
Las pruebas las tenemos porque Dios sabe que las podemos superar, si no, no seríamos expuestos a ellas. Por lo tanto, vivir la fe y cada prueba superada será más fe y más ganas de orar. Cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, no busquéis ayuda en la humanidad, confiadlo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Por lo tanto, dejemos de agobiar a nuestro amigo del alma constantemente con todas nuestras preocupaciones, porque eso hace que esta persona también pierda fuerza, también se debilite. Y estamos poniendo una carga en los hombros de alguien que quizás no la puede soportar. Eso me recuerda que a veces hay situaciones en la vida en las que uno pasa por cosas, pero que a través del tiempo Dios le ha ido enseñando, nos ha ido enseñando a que hay ciertas cosas en las que debemos de callar y guardarla para lo que está diciendo ahí, para no lastimar en cierto sentido o para no preocupar o para no hacer sufrir a una persona que amas, por ejemplo. Y tal vez hay personas que no entiendan esto y que digan, no, pero es que tienen que saberlo todo por esto y por... No, pero a veces es necesario, no lo había leído en ella lo que decía, es necesario hacerlo. Porque si tú ves que otra persona es más débil en el sentido de que las cargas no las lleva o no las soporta bien y pasa agobiada por sus problemas, entonces vienes tú y le vas a dar más cargas y más problemas porque sabiendo que esa persona te quiere y lo que haces es enfermarla más en la mente. Entonces hay que pensar muy bien a la hora de hacer esto. Claro, hay personas que tienen el don que Dios les da de poder tener palabras de aliento para la otra persona. En este caso, pues hay veces que tal vez estás tan agobiado, claro, obviamente que Dios es el primero que tiene que enterarse de todo y Él es el que las tiene que sobrellevar nuestras cargas. Pero tal vez a veces necesitas, qué sé yo, a tu amigo, o a tu madre, o a tu padre, o a tu esposo, que bien pudiera ayudarte, pero todo eso siempre pidiendo la dirección de Dios. Y ya Dios te va a indicar si realmente es bueno hablar o pedirle ayuda a aquella persona. Porque si no, vamos haciendo nuestra voluntad, como lo hemos dicho antes. Y entonces me parece muy bien que aquí lo que he pensado y lo que ya me habían dicho anteriormente, pues lo refuerza con el espíritu de profecía. Es que de hecho no ejerces fe, porque quieres una respuesta inmediata y buscas una persona humana para que te conteste a esa pregunta. Y eso lo hace muchísima gente, de hecho el mundo lo hace así. Por eso buscan a gente que les dé respuestas inmediatamente a sus oídos, en vez de buscar una comunión, como estaba mostrando Esther, una consulta constante, una espera por fe, un conocimiento personal, y eso hace que también te conozcas más a ti, porque el hecho de también escuchar tu propia oración va a mostrarte cosas. Es un ejercicio interesante. Cuando tú escuchas tu propia oración, aunque sea mental, ya estás viendo te estás viendo a ti mismo también. Y tú aprendes ya de tu propia experiencia. Dios te muestra, solo con el hecho de orar, cosas que en tu vida han de cambiar. Y a veces con una simple y única oración, ya ves el camino, ya sabes qué camino debes tomar, ¿no? Y aquí, evidentemente, no debemos llegar a un desequilibrio. Aquí habla de la práctica. O sea, eso quiere decir que por práctica, por defecto, ya tengo un problema, pues llamo a este. Tengo un problema, WhatsApp al otro. Y así constantemente. En vez de avivar la relación con Dios, que es una relación por fe, o sea, es una esperanza de lo que no se ve. Y eso es lo que debemos avivar y trabajar. En esto sería lo que hace el mundo, el ir inmediatamente a la persona humana, porque las personas que
que no tienen a Dios en su corazón o que tal vez no lo han encontrado, podría pasar, ¿qué es lo primero que hacen? Pues buscar cuando tienen problemas, si están desesperados, buscan al amigo o buscan al psicólogo, o en su defecto al psiquiatra, ya cuando la enfermedad sobrepasa los límites. Entonces, incluso eh, adventistas del séptimo día buscan psicólogos. Y nos olvidamos de que nuestro mayor psicólogo por excelencia es Es el Cristo. gran médico. Es el gran médico, es el que sana tanto físicamente como mentalmente. A ver, hay prácticas en la psicología, hay ocasiones en las que hay pequeños ejercicios que pueden ser útiles, pero normalmente se llega a un límite, a un punto en el cual, en muchas ocasiones, por lo que yo he oído hablar, se llega al bueno, tú dentro de ti, tú puedes, hay una especie como de autoayuda encubierta, en la cual, claro, ahí ya no hay retroceso, y eso es poner aún más responsabilidad en ti mismo, ¿eh? Cuando lo que tenemos que hacer es vaciarnos a los pies de la cruz, vaciarnos en Dios, porque Él sí puede recoger todo eso, y puede transformarlo en bueno. Sigue así, dice, ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza del Dios infalible e infinito. Tendemos a divinizar a alguien porque nos ha dado un buen consejo, ¿no? Y luego tendemos a repetir y a repetir, y luego ya, a ver, depende de lo que me diga él, entonces hago o no hago, ¿no? Tendría que ser eso con Dios. Y aprender a esperar la respuesta, y aprender a reconocer las bendiciones. O sea, lo que pide es que constantemente aprendamos a esperar, aprendamos a reconocer cómo Él trabaja con nosotros. Y eso nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos. Ese es el camino que debemos emprender todos. Y ese camino empieza por la oración. Aunque sea simple, aunque sea sin ganas, aunque sea balbuceante, aunque sea entrecortada, es igual. El hecho es hacerla. Y así todo empieza a caminar hacia el cielo. Nuestra mente empieza a caminar hacia el cielo. No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en el futuro las que os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Fijaros, ya podemos acumular conocimiento, ya podemos acumular habilidades, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podremos llegar a conseguir? Lo que el Señor puede hacer con nosotros. Creo que eso tiene que hacernos levantarnos por la mañana de otra manera, ya para empezar. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Es que fijaros, si esperamos lo grande, veremos lo grande. Es que ya no depende, Dios tiene todo el poder y la sabiduría, depende de nuestra fe, de la capacidad que pongamos de esperar algo. Cuanto más fe, cosas más grandes esperaremos de nuestro Señor. Anhela daros inteligencia, así en las cosas materiales como en las espirituales. O sea, está anhelando dar inteligencia. Y dices, ¿y por qué no me la da? Pues porque no se la he pedido. ¿Vemos el concepto? Él puede aguzar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo, pedid a Dios sabiduría y os será dada. ¿Queremos la sabiduría de Dios o la de los hombres? La de los hombres se tiene que pagar, tienes que comprar no sé cuántas matrículas y además tienes una sabiduría que luego es limitada, que no explica todo. La sabiduría de Dios es gratuita
y te la da porque se la pides. Punto. Tú tienes que tener fe de que te la va a dar, si no tampoco la recibes. Así es como funciona Dios. La oración y la fe harán maravillas. Temo que no exista la fe, que es esencial. ¿No nos fortaleceremos contra los chascos y la tentación a desanimarnos? Dios es misericordioso y con la verdad que despierta regocijo y que purifica y ennoblece la vida, podemos hacer una obra buena y sólida para Dios. La oración y la fe harán maravillas. La palabra debe ser nuestra arma de combate. Pueden obrarse milagros por medio de la palabra, porque es provechosa para todas las cosas. Fijaros, pueden obrarse milagros por medio de la palabra. Es provechosa para todas las cosas. Es un arma, un arma. La fe tiene que combinarse con nuestras oraciones. Es un arma, y yo pensaba, ¿y no estamos en guerra? ¿No hay un conflicto entre el bien y el mal que nos atañe? ¿Cómo luchar? Dios lucha por nosotros si nos postramos ante Él en oración. La fe tiene que combinarse con nuestras oraciones. El pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido, todo pecado conocido. Después de esto tienen el privilegio y el deber de creer que Jesús los acepta. No deben esperar que otros se abran paso a través de las tinieblas y obtengan la victoria para que ellos la disfruten. Fijaros, O sea, debemos mejorar día a día, debemos comprender y aprender cosas día a día. De hecho, Dios está esperando eso, que pidamos sabiduría para dárnosla día a día. En cambio, nosotros esperamos que alguien consiga algo para nosotros ir detrás. La tendencia que hemos hablado alguna vez, ¿no? Esto ya lo estudiará aquel y cuando lo tenga claro, ya me lo explicará. Y entonces yo seguiré su ritmo. ¿Y cuál es el ritmo que Dios tiene para ti? Eso es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque dice la palabra que hay un mensaje, hay un trabajo especial, una misión especial para cada uno de nosotros. Y como mínimo tenemos un talento. Dios nos lo ha puesto ahí. Tenemos que encontrarlo y desarrollarlo para el bien de la obra. Por lo tanto, tenemos un trabajo serio que hacer con nosotros mismos. Seguimos, repito la frase, no deben esperar que otros se abran paso a través de las tinieblas y obtengan la victoria para que ellos la disfruten. Ese gozo durará únicamente hasta que termine la reunión. A Dios hay que servirle por principio y no por sentimiento. Es lo que decíamos. Alguien encuentra algo, lo expone y todos, ¡guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Cuando se acaba la reunión, se acaba la pasada, se acaba el énfasis. ¿Por qué? Porque no lo has buscado por ti mismo, no lo has encontrado tú. Por tanto, ¿qué nos toca? Apuntarnos eso que nos ha dejado boquiabiertos, comprobarlo por nosotros, comprenderlo, interiorizarlo, ponerlo en oración, como hacían los bereanos. ¿Eran los bereanos? Creo que sí. Ganad la victoria para vosotros mismos en la mañana y en la noche, en vuestra propia familia. No permitáis que vuestros afanes diarios os impidan hacerlo. Tomad tiempo para orar y al hacerlo creed que os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. Y aquí empieza lo interesante. La oración de fe. Oramos. Inmediatamente no hay respuesta. La fe empieza a funcionar. La fe se pone a prueba. Hay una espera, una esperanza de lo que se ha orado se va a cumplir. Sois probados para ver si confiaréis en Dios.
si tenéis una fe viviente y estable. O sea que eso es para nuestro bien. Fijaros, hay un ejemplo con los niños. Todo un niño pide algo y se lo das insofacto, se lo vuelve a pedir, se lo das insofacto, se lo vuelves a pedir y así te lo vuelve a pedir así constantemente, ese niño, cuando un momento dado no le das lo que pide, en ese momento, la lía grande. Porque quiere eso ya. Dios nos conoce, sabe cuál es nuestro carácter. El mundo nos quiere así, como estos niños. De hecho, nos está convirtiendo otra vez en niños caprichosos, que como sabemos que lo podemos tener todo con un clic, y ahora desde el móvil, pues entonces nos estamos volviendo eso de que si tarda más de un microsegundo, nos ponemos nerviosos y rompemos el móvil o nos damos de baja o lo que sea. Fijaros, nos está enseñando a esperar. ¿A quién tenemos que esperar? ¿Os suena de algo esperar? ¿Esperamos a quién? A Cristo, ¿verdad? A su segunda venida. Si no nos entrenamos en esperar las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a esperar por fe la segunda venida de Cristo? ¿Cómo vamos a aguantar todo lo que nos espera para ver a Cristo si no somos capaces de esperar por fe una oración, una bendición? Nos está entrenando cada día, cada día. Sois probados para ver si confiáis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable. Fiel es el que os llama, el cual también hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Recorred el paso angosto de la fe. Fijaros, es un paso ¿qué? Angosto, estrechito, y complicado. Confiad en las promesas del Señor. En ese momento debe veniros a vuestra cabeza el qué. Nos debe llegar a la mente las promesas. Me prometiste esto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si lo pedís en mi nombre, os será dado, yo lo haré. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe, en ese momento. Pero a menudo dejáis que los sentimientos os dirijan. Fijaros porque va a distinguir entre la fe, la bendición y el sentimiento. Fijaros cómo juega con estas palabras. Vamos a tener que intentar entender bien esto para identificar cuándo lo estamos viviendo. Buscáis en vosotros algo de valor cuando no os sentís reconfortado por el Espíritu de Dios y desesperáis porque no podéis encontrarlo. ¿Y dónde lo buscamos? En nosotros. No confiáis suficientemente en Jesús, en el amante Jesús. No dejáis que sus méritos sean todo. Lo mejor que vosotros podáis ofrecer no merecerá el favor de Dios. Son los méritos de Jesús los que os salvarán. Es su sangre la que os limpiará. Recordemos eso cada momento, en ese punto de ejercitar la fe. Porque es fe en esto, en que los méritos de Jesús nos salvan, en el que su sangre nos limpia. Pero vosotros debéis realizar esfuerzos, debéis hacer lo que podáis de vuestra parte, sed celosos y arrepentíos, y luego creed. Hay una parte de voluntad humana que tiene que, por fe, hacer lo correcto, hacer lo que nos manda Dios. Y lo otro, ya Él hará. Hasta aquí nos ayudó Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque yo hice todo lo que humanamente pude. No confundáis la fe y los sentimientos, porque son cosas diferentes. Nosotros podemos ejercer la fe. Esta fe debemos mantenerla en actividad. Creed, dejad que vuestra fe se apodere ¿de qué? De la bendición. Y esta será vuestra. ¿Qué quiere decir? Yo oro
pido algo en consonancia con Dios, con la gloria de Dios, desde luego, y por fe espero que la bendición. En esos momentos estoy en un sentimiento de euforia, en un sentimiento de emoción constante. No, probablemente estás en un momento de decir, necesito lo que he orado, de angustia quizás. Pero en ese momento ejerces la fe, y la fe de que en la bendición que vendrá. ¿Y qué dice? Dejad que vuestra fe se apodere de la bendición. Si la fe se apodera de la bendición, esta será vuestra. ¡Guau! Vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con esta fe. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón y vosotros sintáis regocijo en la bendición, eso ya no es fe, sino sentimiento. ¿Veis cómo funciona? Fijaros, por fe pedimos una bendición, nos aferramos a ella, pero evidentemente aún no la tenemos. Debemos actuar como si la tuviéramos y dar gracias por ella, pero evidentemente no la sentimos, porque no la estamos teniendo, no la vivimos. ¿Pero qué pasa? Cuando la recibimos, nuestros sentimientos se ponen a flor de piel, disfrutamos esa bendición, y entonces cantamos alabanzas y llamamos a nuestros colegas, mira qué ha pasado, mira, y estás en un sentimiento brutal. Eso no es fe. Es sentimiento de agradecimiento por la bendición recibida, pero no es fe. Si confundimos eso y acostumbramos a nuestra mente, a nuestro hipotálamo, a nuestra parte del cerebro encargada de las emociones, acostumbramos a relacionar el sentimiento de bendición con la fe, vamos a tener problemas. Vamos a buscar solo eso, un chute emocional. Y entonces la fe se va a ir desvaneciendo. Vamos a ir perdiéndola porque no tendremos ningún input, ninguna entrada emocionante que nos haga sentir esa falsa fe. Entonces se confunde la fe con el sentimiento. Recordemos, por la fe pedimos una bendición. Cuando recibimos la bendición, tenemos un sentimiento por esa bendición. La oración y la fe se apropian del poder de Dios. Fijaros, cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos, por los cuales el suplicante humano se hace al poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. ¿Quién sabe qué es lo mejor para nosotros? Dios. ¿Lo sabe nuestro amigo? Quizás acierte, quizás no, quizás sepa. Pero el que lo sabe seguro es Dios. ¿La fe consiste en qué? En confiar en Dios, en que nos ama y que sabe qué es lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. ¿Todo eso cómo lo conseguimos? En Cristo. En Cristo. Cuando Dios mira, se inclina, ¿recordáis? ¿Ve a quién? ¿Ve al pecador? Ve a Cristo. Él murió por nosotros, Él ve a Cristo. ¿Y quién tiene Él en Cristo? Su complacencia. Pues al estar nosotros en Cristo también recibimos esa complacencia. Estando en Cristo, ¿hace de qué? Nos tapa con sus alas, como a los polluelos. ¿Recordáis esa analogía que sale en la palabra de Dios?
solo ve las alas de Cristo cuando mira a Dios, cuando estamos en Él. Llega un momento que el tiempo de gracia se acaba. Los que estén dentro de esas alas aún serán vistos por Dios como hijos. Pero cuando ya se acabe el tiempo, los que están fuera recibirán el fuego. Y eso es importantísimo comprenderlo. Y eso nos debe animar. Dios ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Porque si llegara a nosotros su mirada, ¿cómo acabaríamos? Y recordemos que en su gran misericordia, ¿qué? Nos mantiene ¿cómo? Con vida. O sea que fijaros constantemente cómo se expresa el amor de Dios cada segundo. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. ¿Por qué? Alguien nos compró, ¿recordáis? Somos suyos por creación y somos suyos por redención. Alguien pagó con su sangre. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la inteligencia y la pureza como secretos del éxito en la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o inspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. La fe recibe de Dios la vida. Fijaros, la fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Nuestras vidas deben estar en armonía con nuestras peticiones. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Fijaros, oro por una bendición. Mayor fe, mayor bendición. Por lo tanto, nos toca un camino de crecimiento constante, que solo Dios puede hacer en nosotros, pero debemos pedírselo. Mayor fe, mayor bendición. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9, 29 y 21, 22. Oren, crean y regocíjense. Fijaros qué nivel de confianza, que tú haces la oración y ya crees que vas a recibir la bendición sí o sí. Y te entras en paz. Regocíjense, canten himnos de alabanza, porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra, porque fiel es el que prometió. No se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto. La corriente está fluyendo, lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Este texto también lo vimos el otro día. Dios acepta la oración sincera de fe. Una oración humilde e inteligente de fe, que brota de labios puros, es totalmente aceptada por Dios. Totalmente. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Fijaros, el humilde, el quebrantado y qué, y el humilde.
de espíritu, pobre de espíritu. ¿Y qué son ellos? Bienaventurados. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu. Hablamos de ello en la primera de las conferencias. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Cojamos esta frase y pongámosla en el espejo o donde haga falta. Porque fijaros, Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Conclusión. Dios no es más en nosotros porque no se lo permitimos. Estamos ejerciendo el libre albedrío en contra nuestra. No se lo permitimos. Y decimos, mira, hasta aquí. Tú actúas hasta aquí. De aquí para adentro ya lo hago yo. Porque aquí yo puedo. Esta cosa así pequeñita yo ya la puedo hacer. Lo otro lo haces tú. Tendemos a hacer eso. Y de lo pequeñito ya nos ocupamos nosotros. Ya tomamos las decisiones nosotros. No hace falta consultar a nadie. Ya lo hacemos nosotros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿no? Por lo tanto, si eso no lo ponemos ya en sus manos, ¿qué va a pasar con el resto? Empecemos por las cosas pequeñas. Por eso el espíritu de oración constante, porque en todo debe estar Dios primero. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Es que podemos parar en cada frase, si queréis. Pero es que creo que tenemos todos que aprender tanto que tiene que quedar grabado. Fijaros, las oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. O sea, esa oración así como medio en voz baja, y acabas y te vas. Pero dices, bueno, a ver si por un caso me da lo que pido. Si no, pues tampoco pasa nada. O sea, al no hacerlas con entusiasmo, como queriendo decir, estoy haciendo la oración y me lo va a dar, lo voy a recibir, entusiasmado porque le pides algo a alguien que sabes que te lo va a dar, entonces tendrá respuesta de la oración. Si no, no tiene respuesta. Porque si no, es como Dios no considera que la pides sinceramente. La haces por hacerla, por forma, como ha dicho antes Elena White también. Es solo una forma. Pero no hay sinceridad. Estudiemos esto y pidámosle a Dios entusiasmo también. No debemos buscarlo en nosotros, recordad lo que decía aquí. No podéis buscar nada, no podéis encontrar nada en vosotros que os pueda ayudar. Nada. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis entusiasmo? ¿Necesitamos entusiasmo? Llamemos a Dios. Necesito entusiasmo. Necesito que la oración sea sincera. Necesito que el Espíritu me ayude a orar. Señor, pido el derramamiento de tu Espíritu Santo para que me ayude a orar. Eso es muy importante. O necesitamos insistir en nuestras peticiones. Necesitamos insistir en nuestras peticiones. Insistamos. Pedid con fe, esperad con fe. Porque si no tenemos entusiasmo, pediremos una vez y ya está. Y Dios dirá, bueno, pide una vez y se va. Pero ya no le preocupa más. Es como constantemente. La oración de la mañana, ir repitiéndola en vuestra mente durante el día, ir recordándola. Eso nos lo aconseja también el Espíritu de Profecía. Creo que lo podremos ver un día de esto, si no es hoy. Esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. La esperanza que sirve para regocijarnos. Seamos fervientes.
busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. ¿Cuántas veces somos capaces de qué? Somos capaces de levantarnos a las 4 de la mañana si hace falta para coger un autobús o un tren, e ir a trabajar 10 horas diarias y volver a coger el tren y volver a casa hechos un asco. Casi no tenemos tiempo para nada más y al día siguiente lo mismo, y lo hacemos con perseverancia, con esfuerzos constantes. Pero en cambio, la oración, si puedo dormir media horita más, bueno, luego ya, es que lo importante es que tengo que llegar a la hora al trabajo, ¿no? Y tengo que trabajar, tengo que dormir. Sí, cierto, pero ¿podemos combinar eso que tenemos que hacer con ese esfuerzo que debemos hacer en la oración? ¿Para qué? Para tener éxito en la relación con Dios. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido. Es un oficio. Hay un trabajo. Hay que aprender un oficio. Por eso estamos aquí. Todos. Ha prometido. Y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz y su verdad y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad, o sea, es que, fijaros la situación, ¿eh? Alma anhelante. ¿Anhelamos lo que pedimos? Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Por lo tanto, que no luchamos solos, ¿eh? Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Por lo tanto, ¿qué? Enteramente suyos. Como nos decía Elena White que debíamos orar, ¿recordáis aquella oración? Tómame como enteramente tuyo. Eso deberíamos recordarlo cada mañana y decirlo. Tómame, Señor, como enteramente tuyo. Esto es enteramente tuyo. Alma, espíritu, cuerpo, todo. Mi voluntad, mi mente. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón. Fijaros lo interesante de esta cuestión, ¿no? Que tú le prediques un sermón a Dios, eso es. Sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame, Señor, o pereceré. ¿Nos sentimos perecer? Quizás sea eso, que como no nos sentimos perecer, no anhelamos y no pedimos con entusiasmo, porque quizás no nos sentimos perecer. Pues si no nos sentimos perecer, oremos a Dios. Señor, muéstrame mi verdadera situación. Muéstrame, despiértame de este sueño y muéstrame que perezco. Para estas almas hay esperanza. ¡Wow! Para estas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. ¿Golpear a quién? ¿Golpear dónde? Toc, 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 constantemente. Señor, Señor, con la oración. Señor, Señor, esta bendición. Señor, constantemente. Santa osadía, dice que es esto, Elena White, ¿recordáis? Santa osadía. O sea, una osadía permitida y santificada. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo.
cuando los hombres sean tan consagrados como Elías, ¿dónde nos lleva esto? Nos lleva a Elías, pero ¿dónde nos lleva de segundas? Al primero, al segundo y al tercero. Por lo tanto, hoy, cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, buscad las conferencias del tercer Elías y veréis a qué me refiero. Dios se revelará como entonces. ¡Wow! ¿Veis qué promesa? Vuelvo a leer. Cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, ¿y cómo hemos dicho que se demandaba la fe? Por la oración. ¿Cómo se conseguía la fe? Lo hemos leído en la primera cita de hoy. Por la oración. Se reforzaban en la fe por la oración. Por lo tanto, cuando eso pase, Dios se revelará como entonces. ¿No es emocionante? Es emocionante, es que es alucinante. Lo que nos espera si obedecemos es alucinante. Cuando los hombres eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. Señor, no te dejaré hasta que me bendigas, dijo Jacob, ¿recordáis? En esa angustia. No te soltaré hasta que me bendigas. Eso es santa osadía, ¿verdad? Ha de comprenderse la ciencia de la oración. Fijaros, la ciencia. ¿Y qué pasará en los tiempos finales con la ciencia? La ciencia aumentará. Dice Daniel. Es Daniel, ¿verdad? La ciencia aumentará. Ha de comprenderse la ciencia de la oración. Por lo tanto, ¿qué aumentará también? La oración debe aumentar. Debe aumentar. Si no, no hay pueblo. No hay pueblo. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Fijaros la importancia de comprender la oración de fe. Es una ciencia que debemos comprender. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Vamos a pedir, no sé, lo que sea, algo material, incluso coche o algo. ¿Lo pedimos para qué? ¿Para nosotros? ¿Porque nos gusta mucho? ¿Para ostentar? ¿Para ir a evangelizar? ¿Para llevar a mis hermanos a la iglesia? ¿Para qué pedimos eso? Y fijaros, debemos pedir cosas que Él haya prometido. La promesa es la garantía de recibir la bendición. Reclamar esa promesa. Por lo tanto, ¿qué nos toca? Nos va a tocar identificar las promesas, estudiar las promesas, recordarlas en cada momento. Bien, es cierto que toda la Biblia es una promesa. Pues nos toca leer mucho y para que nos venga a la mente en ese momento la promesa. La promesa por excelencia es buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Utilicemos esta promesa siempre, pero recordemos que debemos hacer nuestra parte. Hay un esfuerzo personal, con el cuerpo, con la mente, con el ocio.
Recordad que hay una manera de vivir que debemos mantener, una ley que debemos guardar por fe. Me perdí. Así, cuando se satisfacen las condiciones, aquí vemos las condiciones de la ciencia, esto deberíamos estudiarlo todos. Cuando esas condiciones se cumplen, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo. Podemos pedir un carácter como el de Cristo. Eso quiere decir que podemos tener un carácter como el de Cristo en la tierra. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. Pecado incluido. Todo lo puedo. La tentación, todo lo puedo. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Creer para recibir. Y cuando recibimos, dar gracias por lo recibido. Acción de gracias. Las oraciones privadas sustentan la vida espiritual. Fijaros, ahora vamos a entrar en un subapartado que es básico y hace mucha referencia Elena White a esto. Las oraciones privadas. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. No dudéis, no dudemos de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Sigamos. Nos puede parecer que quizás no ha sido, pero seguro que Él está haciendo lo que es bueno para nosotros. Ahí está la fe también, recordemos. Que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos, se manifestará cuando más lo necesitemos. Es como que te pone un don contemporizador. El tiempo necesario para que tú ejerzas la fe y sepas esperar y tu carácter mejore. Y cuando eso está funcionando, luego cuando el tiempo está definido, entonces se da la bendición. Cuando toca, no antes. Por lo tanto, vivamos tranquilos en la esperanza. Vivamos en paz en la esperanza, aunque no lo veamos. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La vida del alma. Sin oración no hay vida del alma, sin oración no hay interior, no hay espiritualidad, no hay relación con Dios. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Esa comunión secreta es la que sostiene la vida del alma. Oración secreta implica vida del alma. Eso tiene que estar aquí metido. Si no encontramos un momento, o sea, al menos 3 momentos al día, para una oración secreta, corta, larga, lo que sea, pero secreta, en comunión, estamos no dándole vida al alma. En el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de comunión, podemos contemplar un glorioso ideal para la humanidad.
De ese modo podremos levantar el edificio de nuestro carácter, en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fijaros, cómo otra vez está relacionando el templo, el santuario, esta vez con también nuestro cuerpo, porque es la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere? Morar entre nosotros, Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hay que construir ese santuario perfecto para que sea la morada de Dios. Es impresionante. Yo creo que aquí también el hecho de que de que Moisés fuera a solas con Dios para recibir el modelo, también a nosotros nos tiene que pasar. ¿Cómo debemos ser? Solo Dios lo sabe. Recibiremos el modelo de cómo debemos ser solo en privado. Lo vamos a recibir. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal, en las horas de oración solitaria. Fijaros. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y si no sois jóvenes, también hacedlo. Porque la verdad es impresionante cómo vuelves. Yo tuve la oportunidad el viernes pasado de experimentarlo. Di un pequeño paseo y hice coincidir la hora del crepúsculo con unos momentos en el bosque. Al oscurecer, al bajar el sol, a la hora de una media horita antes de que se haga oscuro. Es impresionante. Evidentemente, si tenéis buenos paisajes, pues genial, aún más. Pero la comunión se nota. Oyes los pájaros, uno a uno, los diferencias. Hay comunión. Es una experiencia que os recomiendo a todos. Y ahora estoy luchando para conseguir la experiencia del amanecer. Es la más dura para todos, ¿verdad? Debemos conseguir esto a diario, porque vamos a notar un cambio en nuestra predisposición a relacionarnos con Dios. El mundo natural es la llave, recordad también. Y durante el día, eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, ¿quién te sostiene de tu mano derecha? No temas, yo te ayudo. Es que tenemos que imaginarnos de la mano de Dios, de mi mano derecha. Es la que se relaciona en la Biblia con la divinidad, con lo bueno. Me coge de la mano, me sostiene y me dice, yo te ayudo. Eso cuando elevamos nuestro corazón a Dios, cuando estamos en oración. Yo te ayudo. ¿Ves qué tierno todo? Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Reto a cada padre, yo incluido, a que consigamos que nuestros hijos se despierten pronto y vayan a dormir pronto. Que sean capaces de vivir el amanecer y el crepúsculo, el inicio y el final, el alfa y la omega, el origen. Y al final, ¿qué? La segunda venida, ¿verdad? El día tiene principio y final. Y eso hace reflexionar de que hay un principio y que habrá un final. Si os fijáis, alguien me hizo notar una vez, y aquí un abrazo a Carla,
que en el amanecer el sol es amarillento, ¿verdad? En cambio, al anochecer el sol es rojizo. Es una cosa impresionante porque están los dos, en las dos situaciones están, pues bueno, en una situación de horizontalidad con la superficie, tenemos los mismos materiales, todo igual, mismo aire, pero resulta que Dios ha dispuesto que el rojo sea para el final y la luz blanca o amarillenta para el principio. ¿Qué pasará al final? Fuego, ¿verdad? Pues mirad un anochecer, a ver a qué os recuerda, si nos recuerda a un horno candescente. Pedir con fe. Perdón. Sí. Con eso que decía, también el sol de justicia. Sol de justicia. Dios en su anochecer, cuando murió, pues rojizo, sangre. Y cuando amaneció de nuevo en la mañana de la resurrección, lo habla, claro, también el Espíritu, la mañana de la resurrección. Un amanecer blanco, resplandeciente, cuando Él resucitó. Una vez estuvimos comentando el hecho de dormir. ¿Y por qué debemos dormir? Porque bueno, hay animales que tampoco lo hacen y podríamos vivir sin dormir si nuestro cuerpo fuera diferente, si Dios lo hubiera dispuesto de otra manera. ¿Por qué? Porque al dormir morimos, ¿no? No decimos que cada día morimos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Cada día muero y al día siguiente resucitamos. Estamos ahí como dormidos. A mí me relaciona la Biblia, la muerte, con dormir también. En cambio, en la mañana nos levantamos de nuevo. O sea que es precioso todo. El mundo natural, el mundo espiritual, la conexión es total. Por eso nos hace vivir el amanecer y el anochecer. Gracias, porque ha sido genial. Pedir con fe proporciona ricas bendiciones. En las palabras que dirigimos a la gente y en las oraciones que ofrecemos, Dios desea que demos evidencia inequívoca de que poseemos vida espiritual. O sea, que cuando nosotros hablamos a alguien, ya debe de notarse que hay vida espiritual. ¿Y eso lo hacemos nosotros cuando queremos? No. Eso surge del alma convertida, del corazón dispuesto, de la oración constante, del espíritu de oración, surge una palabra que posee vida espiritual. Y esa palabra llega al receptor con vida espiritual. Y esa vida espiritual entra dentro del cerebro del receptor e intenta hacer algo. Es el poder de la palabra. Fijaros. Ahora entenderemos mejor cuando Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. ¿Cuánta vida espiritual, cuánto poder hay en la palabra de Dios? Infinito. Y nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad de hablar, de emitir sonidos, palabras. Estudiemos eso. En la escuela sabática de esta semana hablaremos de la imagen y semejanza. No disfrutamos de la plenitud de la bendición que el Señor ha preparado para nosotros porque no pedimos con fe. Si ejercitásemos fe en la palabra del Dios viviente, tendríamos las más ricas bendiciones. Deshonramos a Dios por nuestra falta de fe. Si no sabéis por lo que orar, pedid perdón por esto. Pidamos perdón por esto. Por lo tanto, no podemos impartir vida a otros. ¿A quién pretendemos engañar? Queremos que la gente se convierta a Dios y nosotros no practicamos la fe. Por lo tanto, no podemos impartir vida a otros dando un testimonio viviente y elevador. No lo podemos hacer si tenemos falta de fe. No podemos dar lo que no poseemos. Es curioso, es impresionante, bueno, es normal. Que somos un conducto, ¿no? Vimos el otro día y hoy también nos lo ha recordado, somos un paso de algo hacia otro lado, ¿no? Hay un caudal dentro de nosotros, es un conducto.
Si nosotros no recibimos, no podemos dar. Si no hay nada que tengamos, no podemos darlo. Por mucho que lo intentemos por nosotros mismos, será un fracaso. Podemos obtener fuerza de Dios. Él puede ayudarnos. Puede darnos gracia y sabiduría celestial. Si pedís con fe, recibiréis. Pero debéis velar en oración. O sea que velar en oración, velar es esperar, mirar, buscar en oración. Velar, orar, trabajar, debiera ser vuestra consigna. Fijaros, otra camiseta, ¿verdad? Velar, orar, trabajar. Consigna, velar, orar, trabajar. Vigilancia, atención, atalayas, orar y trabajar. Por lo tanto, vida espiritual y acción. Vivir la fe. La fe reclama la bendición antes de recibirla. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración, y sobre todo la oración secreta. Fijaros otra vez, hace mención, la descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio, y deben ejercitar. Y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe, recordemos otra vez, lo está recalcando. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe. Ejercitar la fe. Pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. Fijaros otra vez qué detalle. ¿Quién pone el sentimiento a la bendición? Dios en nosotros. Ni siquiera el sentimiento es nuestro, nada es nuestro. Por lo tanto, debemos trabajar la fe, no trabajar el sentimiento. Y eso no es lo que nos dice la psicología. Está muy de moda la inteligencia emocional, ¿verdad? Habéis oído hablar, supongo. Trabajar vuestros sentimientos, conoceros emocionalmente. Aquí nos dice que trabajemos los sentimientos. Debemos trabajar la fe, porque los sentimientos serán una consecuencia que Dios pondrá en nosotros cuando recibamos la bendición. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. ¿Qué podemos hacer? Ejercitar la fe. Es lo que nos queda a nosotros por hacer. Dios nos da la fe, eso es bíblico. Cuando nosotros la hemos pedido, Dios nos la da, pero no vale solo con tenerla, hay que ponerla en práctica. Y eso solo lo podemos hacer con voluntad humana, nuestra voluntad, que ha de ser en consonancia con ¿qué? Con la voluntad de Dios. Pero hay que hacer, hay que llegar a un punto de actuar. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta, ¿verdad? La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Por lo tanto, no esperemos a sentirla para aferrarnos a la bendición. ¿Estáis viendo? Fanny, no sé si lo estoy exponiendo, cómo lo intenta explicar, porque es que es muy importante que podamos ver la diferencia, que podamos poner cada cosa en su sitio. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. La fe se aferra a la bendición antes de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de ella, y según la palabra, es nuestra. La fe se apropia de la bendición. ¿Antes de qué? De sentirla. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto es fe sincera y pura,
Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Esto es la fe pura. Cuando podamos vivir así, viviremos fe pura. La fe es lo veo como un lazo, ¿no? Como algo para cazar la bendición. La tienes por fe, antes de sentirla. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda, ¿qué? Anonadada. Queda fuera de juego. Ahí ya estás disfrutando un sentimiento de bendición. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada. Fijaros, y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. ¿Nos recuerda algo esto? ¿No hay una serie de denominaciones que provocan una serie de momentos emocionales potentes en los cultos, incluso acompañados de música, pues digamos rock, o grandes gritos, incluso milagros, entre comillas? ¿Por qué? Porque están asociando eso con fe. Y ese es el error fatal que va a llevar a la perdición de muchos, si no se cambia. Cuando acaba eso, ¿dónde está la fe? Pues si no hay eso, no hay fe. Y eso va a llegar a confundir a muchos incluso en el tiempo final, cuando venga Satanás haciendo pasar por Cristo, haciendo unos milagros alucinantes, y cuando vean, dirán, tengo fe. Siento que es fe, siento que es cierto lo que veo. Pues habrá que poner la razón por delante, porque si no vamos a estar en las manos equivocadas. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Creo que son tres conceptos que se han quedado justamente tres: fe, bendición, sentimiento. Hay un triángulo aquí, amoroso, que debemos comprender. Fe, bendición, sentimiento. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. O sea, cuando se supone que todo este grupo, digamos, no recuerdo ahora cómo se llaman el grupo, la gente que vive así en los cultos, pero justamente en los momentos donde ellos creen que tienen más fe, y en los momentos que resulta que tienen menos fe, es al contrario, es cuando el Espíritu no lo sentimos, no lo vemos ante nosotros, no vemos nada que nos haga creer que ya hemos recibido la bendición. Pues en esos momentos, cuando estamos esperando, cuando nos sentimos como que el Espíritu Santo no está, como que estamos perdidos, lo vemos el futuro negro, no vemos más allá, como pasó con Esther. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer la fe. Es ese momento cuando hay que ejercer la fe. Cuando van mal dadas. Ahí es cuando aprendemos a ejercer la fe. Por lo tanto, no nos quejemos de los malos momentos. Evidentemente son malos para nosotros, para nuestro sentir. Pero, ¿qué está haciendo con nuestro espíritu? ¿Qué está haciendo con nuestra alma? Nos está preparando. ¿Cómo? Ejerciendo fe. Un ejercicio de fe. Vivimos la fe. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. Fijaros, imaginaros un túnel lleno de oscuridad, de nubes. Ejerces la fe y ¿qué hace? Lanza un rayo y abre todas las nubes, atraviesa las nubes, las disipa. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan a esta palabra
pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Fijaros, solo los que se aferren a las promesas, únicamente quienes obedezcan a esta palabra, pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan 3:22. Si no hay una respuesta inmediata, no desconfíes. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Pedid y recibiréis. Juan 16:24. Dios es demasiado sabio para errar. ¿Creemos que puede fallar Dios? Es que entonces hay que plantearse las cosas desde el principio, Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. A sus santos, coletilla, que andan íntegramente. Hay una parte, hay una condición. Oremos confiadamente y dejemos los resultados a Dios. Obren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el misterio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que puedan, nuestra parte, esperen en el Señor, declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Esto nos enseña constantemente que siempre queda ese espacio que cubre Cristo. Siempre. Aguarden, no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. O sea, que debemos esperar como, es que no viene, no. Aguarden ¿cómo? No con ansiedad inquieta. Fe indómita, confianza. Yo hice lo que pude con la ayuda de Dios. Y ahora me queda esperar por fe a que Dios actúe. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Por lo tanto, definimos oración de fe. ¿Qué es oración de fe? Oración en el momento en el cual tú no ves salida y por fe te aferras a Dios hasta que llega la bendición. No ves más. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes que se lo pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. Nota la sinceridad del suplicante. Aceptará la humillación y aflicción del alma. A aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, declara, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66:2. ¿Otra vez qué? Pobre y humilde de espíritu. Otra vez referencia a eso. Es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu parafrasea nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa. Jesús está tan deseoso de escuchar oraciones hoy como cuando estuvo en la tierra. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que las oraciones no es de otro, la oración, no es de todo punto necesaria. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. O sea, el mundo nos dice, no hace falta que ores. ¿Para qué?
Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. Fijaros, Dice, no, y la ley limita a Dios. Las leyes limitan a Dios. Y ya no es todopoderoso. ¿Ah, no? Yo les diría a estos científicos, pongan a prueba al Señor, porque lo permite en ciertas ocasiones. Cumplan su ley, obedezcan su ley, estudien sus profecías y verán si realmente es todopoderoso o no es todopoderoso. El Señor consigue escribir recto con renglones torcidos, recordemos esto. Por lo tanto, su carácter está en su ley. ¿Queremos el carácter de Dios? Por supuesto debemos cumplir su ley. Debemos orar y estudiar las Escrituras. Y evidentemente, de lo malo, Él, con su todo poder, llevará lo bueno. En origen recordemos que el mal no fue nunca necesario para la felicidad. Nunca. Fue el hombre que permitió la entrada del pecado. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. La oración expresa los deseos del corazón. La oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. La oración en sí misma. Todas las palabras floridas que tengamos en nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. No esperemos que porque seamos súper elocuentes en la oración vayamos a tener mayor respuesta. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Fijaros, Fijaros. Como si lo pidiéramos a un favor a un amigo terrenal. ¿Hablamos así con nuestro Señor? ¿Le pedimos las cosas así como lo haríamos con un amigo terrenal? Porque si no lo hacemos, estamos poniendo que el amigo terrenal puede tener más confianza de nosotros que el mismo Dios. Y además, con aquel que sabe exactamente lo que necesitamos. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. La oración pone a Dios en acción. Mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a vuestro lado. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Dios está obrando. Él hace cosas maravillosas, y aunque more en las alturas, la oración puede alcanzar su trono. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración contrita de fe del más humilde de sus hijos. Dios no puede contestar las oraciones que no se expresan.
La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Increíble, ¿no? La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la mismísima situación. Tenemos que atravesar continuamente por nuevas situaciones y pruebas, donde la experiencia pasada no puede ser guía suficiente. Debemos tener la luz continua que viene de Dios. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de la fe lo que no nos sería dado de otro modo. Los ministros deben orar incansablemente. Los ministros deben procurar que sus corazones estén preparados antes de emprender la obra de ayuda a otros, porque el pueblo está más adelantado que muchos de los ministros. Deberían infatigablemente luchar en oración hasta que el Señor los bendiga. Cuando el amor de Dios arda sobre el altar de su corazón, no predicarán para exhibir su propio ingenio, sino para presentar a Cristo, quien quita los pecados del mundo. Fijaros qué importante aquellos que se muestran ante el pueblo. Gran bendición deben pedir de Dios. Y luchar contra ¿qué? Contra la exhibición propia, la exhibición del ingenio supuestamente propio. El remedio para el desánimo es la fe, la oración y la acción. Para todos los que estén desanimados no hay sino un remedio: fe, oración y trabajo. Recordad las tres palabras. La oración nos dará la victoria frente al enemigo. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestra alma, y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. Cesad de hablar de incredulidad. En Dios está nuestra fortaleza. Orad mucho. La oración es la vida del alma, repite. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Una oración nunca se pierde, aun si no fue respondida como esperamos. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Como si fuera un supermercado, ¿no? Yo compro esto, me dan esto, compro esto, me dan esto. No. El Consolador viene en respuesta a la oración de fe. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. ¿Quién es el Consolador? Recordemos, el Espíritu Santo. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Siempre. Los ángeles llevan nuestras oraciones al santuario celestial. Los ángeles escuchan las ofrendas de alabanza y las plegarias expresadas con fe, y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario celestial por su pueblo, y pone sus méritos a nuestro favor. La verdadera oración se aferra del Omnipotente y concede a los hombres la victoria. Sobre sus rodillas es que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Sobre nuestras rodillas. La oración sincera frustrará los esfuerzos más arduos de Satanás. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir ¿qué? Sus sugestiones y cumplir sus órdenes. ¿Qué es una sugestión? Una sugestión es que nos induce a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Nos sugiere cosas y consigue que las hagamos por los sentidos. No tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. El hombre en sí mismo no puede resistir al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Ya acabamos. Todo otro medio de defensa es completamente vano.
es únicamente por Cristo, como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender. ¿Cómo se frena Satanás? Solo si Cristo mora. No hay otra solución. ¿Cómo mora? Pues en constante oración. Ejerciendo la fe, morará en nosotros, nos envía el Consolador, etcétera, etcétera. Toda la cadena se mueve. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. A veces pensamos, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Porque vaya, mira qué nos está pasando. La ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Tomad pues, hermanos, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. La oración de fe, concluye, es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso, él insinúa que no necesitamos orar. Cuando nosotros pensamos, yo ahora lo que necesito no es orar, es estirarme un rato porque estoy hecho un... ¿Quién lo está insinuando? ¿Yo? Bueno, sí, Satanás. Porque el yo, quien lo domina. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado. Y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. No somos conscientes de lo fácil que asumimos sus maravillas mentirosas si no oramos. Cuanto más estemos en oración, más descubriremos esas mentiras. Bueno, y ya concluyendo, vamos a leer 2 o 3 páginas de Cristo nuestro Salvador, porque nos van a enseñar una cosa impresionante, además relacionada con el tiempo final. Aunque aquí esté hablando de ¿qué? De la primera venida de Cristo. Vamos a ir viendo, y no sé si alguna vez lo podremos presentar, y si no, investigad por vosotros mismos, que hay un paralelismo impresionante, entre lo que pasó en el tiempo de Noé, con el arca evidentemente, lo que pasó en la primera venida de Cristo, lo que pasó en 1844, con Miller y demás, y lo que pasará en el tiempo final, en los momentos previos a la venida de Cristo. Hay paralelismos constantes. Por lo tanto, estudiemos eso y teniendo esto en cuenta, leamos lo que vamos a leer ahora. Es justo el momento en el cual se produce el nacimiento de Cristo y Dios envía a sus ángeles para anunciarlo. Dice así: los sacerdotes y los príncipes de los judíos no estaban preparados para dar grata acogida a Jesús. Sabían que el Salvador estaba por venir. Fijaros, lo sabían. Pero esperaban que sería un gran rey que los haría ricos y poderosos. Eran demasiado orgullosos para pensar que un niño pobre y débil pudiese ser el Mesías. Así que cuando nació el Cristo, Dios no se lo reveló a ellos. Fijaros, ellos sabían, pero no creían. No se lo reveló a ellos, sino que dio las alegres nuevas a unos pastores que cuidaban sus rebaños en las alturas cercanas a Belén. Eran ellos hombres que, piadosos, mientras velaban sobre sus ovejas de noche, solían hablar juntos del Salvador prometido y oraban con tanto fervor por su venida. ¿Oramos nosotros por eso?
que Dios les mandó brillantes mensajeros desde su propio trono de luz para anunciársela. Si nos ponemos en paralelo con los días actuales, ¿quién corresponde al papel de los fariseos? ¿Quién corresponde al papel de los pastores? ¿Quiénes reciben la luz de que Cristo viene? Lo dejo a vuestro estudio, pero lo vais a ver en las conferencias de Si hay fecha para el retorno de Cristo. Hay un paralelismo interesante con la iglesia actual. Y ya para finalizar la conferencia de hoy, vamos a leer un muy corto testimonio. Os recuerdo que tenéis el correo electrónico oraciones@elgranengaño.com con Y. Ahí podéis enviar todos vuestros testimonios de oración. Así que vamos a proceder. Dice: hermano, feliz sábado, me llamo Isabel, soy argentina, de Buenos Aires, y adventista del séptimo día, pero no asisto desde hace mucho tiempo a la iglesia. Le agradezco a Dios por este estudio de la oración, porque la esperanza volvió a mi vida. Yo sentía que ya Dios no me escucharía, pero en cada taller de oración voy aprendiendo algo nuevo sobre el carácter del Señor. Sigo todas las conferencias y espero algún día tener el privilegio de tener una relación tan cercana con el Señor que pueda oír su contestación en mis oraciones. Le digo que muchas veces pienso que no soy digna de que Dios me hable, pero escuchando este estudio volví a estudiar la Biblia y los libros de Elena de White para acercarme cada día más a Él. No es fácil, pero lo intento cada día. Gracias a Dios. Gracias y Dios los bendiga. Qué sinceridad, qué belleza. Yo cada vez que lo leo se me pone la piel de gallina, porque da sentido a todo lo que se está haciendo. En estos momentos da sentido a mi existencia. Es precioso. Gracias, Isabel, por este correo electrónico. Gracias. Es vivificante, es vida para nuestros huesos. Es increíble lo que Dios hace con las personas. Así que con este testimonio ya lo vamos a dejar por hoy. Solo una cosa más, instaros a la reflexión, al examen. Examíname, oh Dios. Recordemos esta oración en Salmos y pongámonos en sus manos, pues no hay otra solución. Aunque Satanás nos quiera hacer entender lo contrario. Vamos a orar para concluir. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre Santo, por tantas bendiciones. Tú siempre estás ahí dispuesto a darlas. Y en los momentos adecuados, cuando más se necesita, tú pones lo que más necesitamos nosotros. Tú sabes todo. Tú puedes todo. Y te alabamos por ello, Señor, también. Ayúdanos a comprenderlo, a intentar entender que solo a ti podemos confesarnos, que solo a ti podemos exponer
todos nuestros problemas. Y solo a ti podemos agradecer cuando recibimos tu bendición, cuando sentimos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a distinguir entre la fe, la bendición y el sentimiento, pues va a ser clave para que nuestra felicidad se mantenga, para que nuestra mente esté contenida en el cielo, aunque tengamos que vivir aún en esta tierra. Ayúdanos a comprender que si no estamos en esta situación de oración constante, de perseverancia, no vamos a recibir las buenas nuevas de la venida de Cristo. Vamos a ser esos fariseos que sabían pero no ejercían la fe. En cambio, ¿qué pasó con los pastores? Oh Señor, ayúdanos a ser pastores que reciben de ti. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén.